Buenos días, República Dominicana. Gracias por acompañarnos nueva vez. Vamos hoy, como cada sábado, a hacer un recorrido por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 22 de julio, año 2023. Iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Comenzamos en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, que finalmente parece ser que se encamina hacia la situación legal más difícil a la que tendrá que enfrentarse dentro del cúmulo de procesos legales por los que atraviesa el expresidente luego de dejar la Casa Blanca en el año 2021. El propio expresidente Donald Trump confirmó que es investigado, es objeto de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el asalto al Capitolio del día 6 de enero del año 2021. Luego, el fiscal especial Jack Smith, designado por el Departamento de Justicia, confirmó que al expresidente se le investiga por conspiración, obstrucción y manipulación de testigos. El gobierno quería que el juicio iniciara en diciembre. La defensa de Donald Trump que se retrasara hasta después de la elección presidencial. Pero la jueza Eileen Cannon decidió que el proceso contra el expresidente iniciará en mayo de 2024. La juez creo que ha actuado de una forma prudente al establecer esta fecha casi como un punto medio, pero también diciendo de que este es un caso complejo, un caso que va a requerir el estudio muy cuidadoso por parte de la Corte. Esta semana, la jueza Cannon había escuchado los argumentos de la Fiscalía y la defensa en la Corte Federal de Fort Pierce, donde tendrá lugar el juicio. En la orden que se publicó hoy, explica que el número de documentos en este caso es extremadamente voluminoso y requerirá bastante tiempo para revisar y asimilar. Y por eso estableció el inicio del juicio para el 20 de mayo de 2024, una fecha que para este abogado que no tiene relación con el caso podría retrasarse aún más. Ella puede decir, debido a que este es un caso complejo, pues requiere que se le dé más tiempo a los abogados de la defensa para preparar su caso. Por eso para la campaña de Donald Trump son buenas noticias. En un comunicado afirma que la orden de la jueza es un enorme revés contra la cruzada del Departamento de Justicia de negar un proceso legal justo al expresidente. La verdad que es difícil la situación, aunque el expresidente está aprovechando toda esta turbulencia para sacar provecho político y tratar de convertir todo ese proceso en una especie de arma para él escudarse de todos esos procesos legales y de las consecuencias que se puedan derivar. Esta semana, una juez federal de la Florida, Eileen Cannon, la que maneja el caso de los documentos clasificados que los archivos generales de Estados Unidos le reclamaron a Donald Trump, ese caso que él tiene, por eso de llevarse inapropiadamente archivos ultra secretos hacia su casa. Esta semana ya la jueza federal de la Florida, Eileen Cannon, fijó para mayo del año 2024 el inicio del juicio de fondo por ese tema. Vamos ahora al otro tema de gran preocupación mundial, que es la guerra en Ucrania. Rusia ha realizado simulacros con fuego real para imponer un bloqueo en el Mar Negro, un bloqueo naval en el Mar Negro. Esto luego de que advirtiera el ministro de Defensa ruso que cualquier embarcación que transite el Mar Negro puede ser considerado un objetivo militar de Rusia y podría ser atacado. La Marina rusa realizó ejercicios con disparos de misiles en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa de ese país indicó el viernes que la flota del Mar Negro llevó a cabo disparos reales de misiles de crucero antibuques contra un barco Diana en el campo de entrenamiento de combate en la parte noroeste del Mar Negro. Como resultado, el barco Diana fue destruido.
La agencia de noticias estatal rusa TASS informó además que las fuerzas navales de Rusia y China realizaron ejercicios conjuntos en el mar de Japón en los que destruyeron una falsa mina flotante y practicaron repeler un ataque de un pequeño objetivo de alta velocidad. Los ejercicios tienen lugar pocos días después de que el Kremlin pusiera fin al acuerdo que facilitaba la exportación marítima de cereales desde los puertos ucranianos del Mar Negro y advirtiera que considerará como posibles objetivos militares a los buques que naveguen hacia Ucrania. Mientras tanto, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de 1.300 millones de dólares, eso para que siga resistiendo la embestida rusa. Seguimos en Ucrania, allí Rusia, luego de la suspensión del acuerdo para el transporte de los granos ucranianos a través del Mar Negro y del anuncio de que embarcaciones que transiten por el Mar Negro podrían ser consideradas objetivos militares, como hemos visto en esta información que acabamos de reproducir. Bueno, pues Rusia ha comenzado, ha iniciado y lo ha mantenido durante prácticamente unos 5 días consecutivos, ataques aéreos, sobre todo con misiles, sobre almacenes de granos, almacenes de cereales ucranianos, y ha destruido una gran cantidad de estos cereales. Dice Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, que Rusia está tratando de provocar una gran crisis alimentaria a nivel mundial. El sur de Ucrania sufrió su tercera noche consecutiva de bombardeos rusos que golpearon especialmente Odessa en el Mar Negro. Ese puerto es el nuevo objetivo de Moscú desde que se retiró de un acuerdo de granos clave para la alimentación mundial. En cuanto a las víctimas del ataque nocturno, son 8 personas y un niño heridos, también un socorrista que fue trasladado al hospital y que sufrió heridas mientras estaba de servicio. Una persona murió. Su cuerpo fue encontrado hace unos minutos bajo los escombros de un edificio administrativo. En Mykolaiv, otro puerto del sur, al menos 5 edificios residenciales resultaron dañados y murió otro civil. Militares en la región de... Sobre la guerra Rusia-Ucrania, Sir Richard Moore, que es el jefe de la inteligencia británica, es el director del MI6, mejor la gente le dice M16, pero es MI6, que es el servicio de inteligencia británico. Dice Richard Moore que China es definitivamente, absolutamente, dice él, cómplice de la invasión rusa a Ucrania. Él recordó que poco antes del inicio de la guerra, Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron una especie de alianza sin límites para protegerse mutuamente y para de alguna manera defender mutuamente los intereses de ambas naciones. Entonces dice Richard Moore que él está convencido y que la inteligencia británica tiene la constancia de que China ha sido cómplice absolutamente de Rusia en la invasión a Ucrania. Mientras tanto, el jefe de la CIA en Estados Unidos, William Burns, dice que el señor Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, debería de cuidarse de Vladimir Putin, que supuestamente las cosas entre ellos, bueno, pues quedaron bien después de que el grupo Wagner se rebeló, y el jefe de la CIA le dice que tenga cuidado con lo que se come, porque la verdad que Vladimir Putin, dice él, es el mago de la venganza y que definitivamente no le va a perdonar que haya puesto entredicho la aparente fortaleza de su régimen. Vámonos ahora a España. España tiene elecciones generales este domingo. Todo parece que el Partido Popular, la fuerza de derecha, apunta a desplazar al Partido Socialista Obrero Español y las fuerzas de izquierda del gobierno español.
Los partidos ponen el broche en España a la campaña electoral antes de las elecciones generales de este domingo. El socialista Pedro Sánchez quiso hacer un repaso por los logros de su gobierno en una legislatura marcada por la pandemia y echó la vista atrás a cómo estaba el país antes de que él llegara al poder. Había un gobierno con un partido condenado por financiación irregular y que utilizaba el buen nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para crear estructuras parapoliciales, obstruir las investigaciones judiciales y perseguir a sus adversarios políticos. El conservador Partido Popular tiene muchas posibilidades de volver al poder según las encuestas. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, cerraba su campaña en La Coruña. Gobernó en Galicia durante 13 años y allí le conocen bien. Sabéis también lo que se puede esperar de mí. Menos tensión y más moderación, menos personalismo y más interés general, menos división y más unidad, y menos yo y más nosotros. Todos. El partido de extrema derecha Vox, que podría ser un aliado necesario para el Partido Popular, eligió para su cierre de campaña la simbólica Plaza de Colón, en el centro de Madrid. Aunque ha perdido fuelle en la recta final, aún aspira a entrar en un ejecutivo de coalición. Sería la primera vez desde la muerte de Franco que la ultraderecha llega al poder en España. Una posibilidad que asusta a las formaciones progresistas y puede movilizar a su electorado. Sumar un partido más a la izquierda del PSOE aglutina a decenas de grupos que han dejado de lado sus luchas cainitas para sumar sus votos. Yolanda Díaz, candidata a la presidencia de la formación, ha sido vicepresidenta del país en el gobierno saliente y apuesta por un nuevo ejecutivo de coalición. Si el Partido Socialista Obrero Español pierde las elecciones del domingo y Pedro Sánchez no logra mantenerse en el gobierno de ese país, será el primer presidente en por lo menos 4 periodos que no logra, o en mucho tiempo, que no logra por lo menos una reelección allá en esa madre patria, como le llamamos. Así que vamos a ver lo que pasará este domingo en España. Aunque la derecha está a la delantera en las encuestas, todavía nada se puede descartar. Vamos a Bruselas, la capital de Bélgica. Allí acaba de concluir la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, la conferencia de naciones de la América Latina y el Caribe. Terminó con una tibia declaración donde no se pudo consensuar una condena a Rusia por su invasión a Ucrania. Cierre de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La cita de 2 días concluyó el martes en Bruselas con una declaración que expresó preocupación por la guerra contra Ucrania, aunque sin mencionar a Rusia, tras arduas negociaciones en las que los europeos insistieron hasta lograr el apoyo de 59 de los 60 países participantes en la cumbre, con excepción de Nicaragua. El hecho de que una vez más el grano ucraniano no pueda salir de Ucrania significa que cientos de miles de personas en todo el mundo se verán privadas de alimentos básicos. Creo que esto merece alguna acción a nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No podemos sentarnos y simplemente quejarnos. Nicaragua fue el único país que no apoyó la declaración final, por eso no fue unánime la declaración. La República Dominicana mantuvo una posición de apoyo a una condena a Rusia por la invasión a Ucrania. También la República Dominicana encabezó un grupo de por lo menos 13 países que requirieron el respeto a la voluntad popular expresada recientemente en las urnas allá en Guatemala. De ese tema de Guatemala vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, en Irak, mucha tensión entre Irak y Suecia, luego de que un ejemplar del Corán fuera quemado en Suecia. Bueno, pues los iraquíes han respondido con manifestaciones, llevando el tema incluso hasta el incendio de la embajada sueca en Bagdad. Jornada de tensiones diplomáticas entre Irak y Suecia. En la madrugada del jueves, cientos de personas se congregaron frente a la embajada sueca de Bagdad, escalaron las paredes y la incendiaron. La protesta había sido organizada por los seguidores del influyente líder religioso Muqtada Sadr, en rechazo a la quema pública de un Corán prevista para más tarde en Suecia.
Soy uno de los pocos que prendieron fuego a la embajada sueca y este mensaje se envía a todo el mundo. Esta religión es para todos, no solo para el movimiento de Sadr. Exigimos al gobierno sueco y al gobierno iraquí que pongan fin a este tipo de actos. Va en contra de los derechos humanos y de las emociones de la gente y del Islam. Es una provocación para todos los musulmanes. Están hiriendo los sentimientos de todos los musulmanes. Exigimos a las asociaciones religiosas que detengan este acto. Tras el incendio se produjeron también enfrentamientos con la policía y unos 20 manifestantes fueron detenidos. Más tarde, en Estocolmo, Salwan Momika, un refugiado iraquí residente en Suecia, llevó a cabo su anunciada protesta y pisoteó el libro sagrado del Islam, pero se abstuvo de quemarlo como había anunciado. Corea del Norte mantiene el silencio total sobre un soldado norteamericano que cruzó la frontera, un soldado norteamericano que se encontraba entre las fuerzas acantonadas en Corea del Sur, cruzó la frontera hacia Corea del Norte. Estados Unidos no conoce todavía exactamente cuál es la situación de ese soldado y Corea del Norte no ha respondido a los reclamos que se les han hecho en torno a cuál es exactamente la situación del mismo. Pero parece indicar que cruzó la frontera de manera voluntaria el soldado Travis King. Investigación en curso para dar con el paradero de Travis King. Las autoridades estadounidenses señalaron el jueves que aún desconocen la situación del soldado de su ejército que cruzó el martes a Corea del Norte desde la frontera con el país vecino. No hemos tenido contacto, no hemos recibido comunicación de los norcoreanos, pero esto es algo que sigue siendo nuestra prioridad. Ante el silencio de Pyongyang, Washington ha puesto a trabajar a sus servicios de inteligencia para conocer los detalles de esta misteriosa desaparición. Los contactos se multiplicaron en las últimas horas a través de Naciones Unidas, Corea del Sur y Suecia, que representa los intereses de Estados Unidos en Corea del Norte. Corrió a Corea del Norte por su cuenta, lo que se considera una medida desesperada, pero yo lo llamaría un aterrizaje forzoso en el infierno. Desde el ejército mantienen la calma, pero afirman estar preocupados. No hemos tenido un soldado que vaya a Corea del Norte durante muchos años. No estoy segura de que tenga, ya sabes, consecuencias significativas para el ejército como institución. Lo que queremos hacer es volver a poner a ese soldado bajo nuestra custodia. Me preocupa, francamente. Travis King, de 23 años, visitaba la zona desmilitarizada entre ambas Coreas cuando de pronto cruzó la línea de demarcación del lado norcoreano. Ahora su madre pide a las autoridades que le devuelvan a su hijo. Solo quiero a mi hijo de vuelta, llevarlo a casa y orar para que regrese. Penalizado por el ejército por una agresión en Corea del Sur, King nunca llegó a tomar el vuelo de vuelta a casa para enfrentar las consecuencias. Vamos a bajar a la América Latina, América Central, Panamá. Allí el expresidente Ricardo Martinelli, que está aspirando otra vez a regresar a la presidencia de Panamá en el próximo torneo electoral en ese país, él se ha presentado como uno de los posibles candidatos, pero parece que eso no le va a ser posible porque un tribunal de ese país acaba de condenarlo a 10 años de cárcel por lavado de dinero. Condena para Ricardo Martinelli. El expresidente de Panamá recibió una pena de casi 11 años de cárcel y una multa de $19 millones por blanqueo de capitales durante su mandato entre 2009 y 2014. La Fiscalía había solicitado la pena máxima de 12 años de cárcel que podía ampliarse hasta los 18 por la compra con dinero del Estado en 2010 de la mayoría de las acciones de la editora Panamá América. Según la acusación, la compra se realizó a través de un complejo esquema de sociedades donde varias empresas depositaron un total de casi $44 millones, dinero que provenía del pago de comisiones en obras de infraestructura durante el gobierno de Martinelli. El exmandatario asegura que todo se trata de una persecución política para evitar que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024.
Martinelli está llamado a juicio en agosto por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. El expresidente, que estuvo encarcelado de manera preventiva 2 años en Panamá tras ser extraditado en 2018 desde Estados Unidos, fue absuelto en 2021 en un juicio por presunto espionaje a opositores. Actualmente él y su familia directa tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, acusados de haber participado en actos de corrupción significativos. Vamos ahora a Venezuela. El ex general de ese país, Hugo Carvajal, mejor conocido como Hugo El Pollo Carvajal, que fue el jefe de la seguridad del presidente Hugo Chávez, el jefe de inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez, bueno, pues ha sido extraditado desde España a Estados Unidos, donde se les reclamaba por corrupción, acusado de corrupción. Estuvo en una corte de Nueva York, fue presentado en una corte de Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos que se le han imputado. Se declaró no culpable. Este jueves, en una audiencia en la neoyorquina Corte de Manhattan, el ex general de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, conocido popularmente como Pollo Carvajal, dijo ser inocente de los cargos de narcoterrorismo que se le imputan en la nación norteamericana. En 15 años desde que la administración Bush comenzó a atacar al general Carvajal, no ha salido a la luz evidencia tangible que lo vincule con ningún delito. Durante un proceso de extradición largo, el gobierno de Estados Unidos se basó por completo en declaraciones falsas, no corroboradas de narcotraficantes desesperados y exfuncionarios venezolanos corruptos que tenían rencores personales y profesionales contra el general Carvajal. Tras una búsqueda de más de 10 años por parte del Departamento de Justicia estadounidense, el miércoles Carvajal llegó al país después de ser extraditado desde España, donde fue detenido en 2021. Los fiscales dicen que el exgeneral, cuando era la mano derecha del expresidente Hugo Chávez, coordinó en 2006 el envío de 5.600 kilos de cocaína a México desde Venezuela en el paso previo a su llegada a Estados Unidos. Él niega estas acusaciones. Acusado de narcotráfico en Estados Unidos, fue extraditado desde España el pasado jueves y ya, bueno, pues presentado ante la Corte allá en la nación norteamericana. Pasamos a la vecina Colombia. Presidente Gustavo Petro, que había mantenido desde el inicio de su gobierno, hace ya casi un año, un discurso frontal frente a las fuerzas opositoras en ese país, queriendo imponer la agenda de muy avanzada que él pretende, bueno, pues implementar en Colombia. Al ver que las cosas como que se han puesto un poco difícil, ha cambiado el ritmo, se presentó ante el Congreso esta semana, el pasado jueves, para la instalación de la nueva Asamblea Legislativa y allí hizo un llamado a la concertación. Es el momento de un acuerdo nacional y pide un acuerdo político para hacer una sociedad más justa y productiva, el presidente de Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el jueves ante el Congreso las negociaciones que sostiene con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Lo hizo al instalar la legislatura del Parlamento bicameral, que irá hasta el 20 de junio de 2024. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparado el número de bajas del ejército y la policía de este año respecto al año pasado, del 60 y del 55%. Petro, un ex guerrillero que firmó la paz en 1990 para hacer política, argumenta que el diálogo es la única salida al conflicto armado entre el Estado colombiano y el ELN, nacido en 1964. Pero la derecha lo acusa de ser demasiado laxo con los rebeldes y de limitar las operaciones de la fuerza pública, que ha sido blanco recurrente de ataques de los guerrilleros. Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No soy mentiroso, se está acabando.
Petro, que asumió el poder en agosto del año pasado, ha tenido frecuentes desencuentros con el Congreso, que se ha resistido a aprobar algunas de sus reformas. Incluso rompió con partidos tradicionales que en principio lo apoyaron. En un tono conciliador, el jueves el mandatario invitó a los parlamentarios a acompañarlo en la nueva legislatura. Acabar la fase de la guerra, de la insurgencia con el Estado. En Centroamérica y específicamente en El Salvador, Estados Unidos ha sancionado a 39 funcionarios o ex altos cargos de ese país. Y entre los sancionados en El Salvador están el expresidente Mauricio Funes y también el expresidente Salvador Sánchez Serén, a quienes Estados Unidos acusa de corrupción. Los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén fueron sancionados ese 19 de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos tras ser vinculados a actos de corrupción. Ambos señalados fueron añadidos a la lista Angel y tienen nacionalidad nicaragüense. Los señalados recibieron la nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega, luego de ser declarados perseguidos políticos en su país. Según el documento, Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, se involucró en una corrupción significativa al orquestar y participar en varios esquemas que involucran soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas estatales. Asimismo, señalan que Salvador Sánchez Serén, expresidente y vicepresidente de El Salvador, se involucró en una corrupción significativa al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de 1.3 millones de dólares en fondos públicos a cambio y participó en un plan de desviar 183 millones de dólares en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión a cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente. En este listado de actos de corrupción también figuran los exfuncionarios salvadoreños José Miguel Antonio Méndez, Carlos Alberto Ortiz, Carlos Enrique Cruz Arana y Holman Alexander Ayala. En total, Estados Unidos incluyó a 39 destacados políticos y altos funcionarios centroamericanos, entre ellos 2 expresidentes de El Salvador, así como numerosos jueces y altos funcionarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Seguimos en Centroamérica, Guatemala. Allí la fiscalía de ese país produjo otro allanamiento contra la sede del Tribunal Electoral y ordenó la captura de una directora de ese organismo. Dicen que esto es una nueva maniobra judicial dentro del proceso penal que intenta invalidar al movimiento Semilla, que es el partido que llegó segundo en las elecciones y que está supuesto a disputar la segunda vuelta electoral en ese país. La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en busca de documentos para sustentar una investigación al partido Movimiento Semilla. El partido es uno de 2 que avanzó a la segunda vuelta presidencial. Un vocero del Tribunal Supremo confirmó el allanamiento luego de que un juez suspendió al partido cuyo candidato, Bernardo Arévalo, participara del balotaje presidencial del 20 de agosto. El tribunal diera a conocer esa decisión, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala informó a través de un video en Twitter que por petición suya, un juez había suspendido la personería jurídica del Movimiento Semilla por presuntamente haberse constituido como partido presentando firmas falsas. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo ayer que lo resuelto por... Vamos a regresar a la América del Sur, específicamente a Perú, porque allí las protestas han vuelto a las calles de Lima y a las calles de las principales ciudades peruanas. Se sigue reclamando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la renuncia del Congreso, nuevas elecciones, reforma constitucional. La presidenta Dina Boluarte, cuando se iniciaron las protestas otra vez esta semana, emitió unas declaraciones de confrontación acusando a los que estaban patrocinando la protesta de atentar contra la democracia, y dejó claro que ella no iba a renunciar a su cargo y que va a gobernar, dijo ella, hasta el año 2026. Sin embargo, al ver cómo las calles
continúan siendo cada vez más agitadas, pues el jueves en la noche pronunció un nuevo discurso donde dice que se abre al diálogo, dice que ofrece un mensaje conciliador sobre las movilizaciones en su contra, pongamos una agenda social y conversemos, dice ahora la presidenta peruana. Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte se reactivaron el miércoles en Perú. Reclaman la renuncia de la mandataria y el adelanto de las elecciones previstas para 2026. Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. Venimos a rechazar rotundamente la dictadura y esta señora Dina Boluarte queremos que se retire del Palacio de Gobierno, que no nos representa a nuestro país. La movilización fue convocada por la Central General de los Trabajadores del Perú, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Tuvo como epicentro Lima, pero también hubo movilizaciones en 9 de las 25 regiones de Perú. Los manifestantes también exigen justicia para la cincuentena de muertos que dejó la represión policial y militar entre diciembre y febrero pasados en 3 regiones del sur andino durante protestas contra la mandataria. Yo quiero justicia para mí. Dina Boluarte llegó al poder en diciembre del 2022 con la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo. Desde el principio la percepción ha sido de que la suya sería una administración de transición en lo que se convocaban a unas elecciones adelantadas. Sin embargo, ella ha logrado articular con el Congreso para mantenerse en el poder. Pero las cosas se están tornando bastante difíciles y es muy probable que ella no pueda cumplir el propósito de gobernar hasta el 2026. Vamos a terminar nuestro recorrido internacional con algo que nos está afectando incluso a nosotros aquí en la República Dominicana, y es una gran ola de calor que ahora dice incluso la NASA que se va a mantener por mucho tiempo y que definitivamente está afectando a prácticamente casi todas las regiones del mundo. La ONU advirtió el martes que el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. Según la Organización Meteorológica Mundial, la cantidad de olas de calor simultáneas en el hemisferio norte se ha multiplicado por 6 desde la década de 1980 y la tendencia no muestra señales de disminuir. Estamos asistiendo a un aumento continuo de la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor. Y esto es totalmente coherente con la ciencia del calentamiento global y los informes del IPCC. Estos fenómenos seguirán aumentando en intensidad y el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. La advertencia de la organización ocurre en momentos en que varias zonas del hemisferio norte experimentan temperaturas sofocantes. Las autoridades sanitarias han emitido alertas por calor en Estados Unidos, Europa y Asia y recuerdan que es necesario hidratarse y protegerse del sol. Comparado con cuando era niño, la temperatura parece unos 5 grados más alta. Si sigue subiendo, me preocupa que vivir en esta ciudad sea como vivir cerca del Ecuador. En lugares tradicionalmente cálidos como Miami Beach, los habitantes también se quejan. Es un infierno, hace calor, un calor de locos. Nunca había experimentado este calor. Según los expertos, Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo. En ciudades como Roma, las autoridades instalaron una treintena de puntos de distribución. Lugares de Estados Unidos como el famoso Valle de la Muerte, que se considera la zona más caliente del mundo, se han convertido en los últimos días en permanente peregrinación turística. La gente acudiendo allí a sentir las altas temperaturas que en estos días definitivamente son extraordinarias. Hasta 56 grados centígrados se han sentido ahí en los últimos días en el Valle de la Muerte. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional. Cuando sea grande,
Quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Ya tenemos la primera sala de lactancia en la ciudad colonial. Un lugar cómodo, seguro, privado y accesible para que las madres en periodo de lactancia puedan extraer y conservar de manera adecuada la leche materna. Pensando siempre en el bienestar de nuestra gente. Banco BHD y la Alcaldía del Distrito Nacional. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Sistema Unificado de Gestión de Pagos, SUGEP, es una herramienta única para tramitar y validar las órdenes de pagos en todas sus modalidades. Principales ventajas: tramitación de las órdenes de pagos en tiempo real desde cada institución pública, control automático de los contratos y órdenes de compra,
política cero papel, medición automática de todas las actividades, permitiendo su monitoreo y la toma de decisiones oportunas, optimización de los tiempos en las unidades de auditoría interna. La transparencia, la ética y la honestidad es innegociable en este gobierno y es la mejor política que se puede hacer. Contraloría General de la República, más control, eficiencia y transparencia. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Negro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares. Vamos a comenzar con un tema que ha sido el de mayor difusión, el de mayor debate en las últimas semanas en la República Dominicana, sobre todo debate político, la posibilidad de un juicio político para los miembros de la ya famosa, muy famosa Cámara de Cuentas. La Procuraduría General de la República, que realizó una investigación sobre lo que ha estado ocurriendo allí, bueno, pues determinó archivar de manera definitiva la querella en contra del presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Yanel Ramírez. Dice la Procuraduría que la conducta de ese señor, de Yanel Ramírez, fue reprochable e impropia, pero que no es una infracción penal. Eso dijo la Procuraduría y eso yo creo que básicamente tumba el tema en el Congreso, donde ha estado la gran discusión sobre la posibilidad de destitución a los miembros de la Cámara de Cuentas. Vamos a ver un reporte sobre ese acoso sexual. Entre los escándalos que se han originado en la Cámara de Cuentas en la presente gestión figura la querella por alegadas insinuaciones sexuales contra el presidente del organismo, Yanel Ramírez. La acusación fue presentada por Virginia Correa Jiménez y Bella García Paulino, ambas empleadas del Departamento de Asuntos Jurídicos del órgano fiscalizador. Observamos que la conducta exhibida por Yanel Andrés Ramírez Sánchez es contraria a la ética en el trabajo. La Procuraduría General de la República asegura que investigó el caso, pero el mismo fue archivado por falta de pruebas. Que no estamos de acuerdo con esa decisión y que dentro del plazo que establece la ley de 5 días hábiles, nosotros la vamos a impugnar, la vamos a atacar, la vamos a cuestionar mediante un recurso que se llama especial de objeción. Francisco García, representante legal de las querellantes, sostiene que el Ministerio Público se equivocó en la valoración de los hallazgos. El error y la falta entonces del Ministerio Público es que entiende que esa falta nos conducen a un acoso laboral y no sexual. García espera que el archivo del expediente sea revocado por un juez de instrucción de la Suprema Corte de Justicia. En representación de la Procuraduría General de la República, el caso fue investigado por los magistrados Fernando Quesada e Isis de la Cruz y asegura en un comunicado de prensa que la querella fue investigada de manera exhaustiva. Rafael Lara, CDN. Otro tema. Recientemente se dio la información de que uno de los imputados en estos casos de corrupción, el señor Donald Guerrero, que se encuentra preso en Najayo, importante empresario de este país y del extranjero, con inversiones importantes en Puerto Rico, Estados Unidos, pero que fue el ministro de Hacienda durante los gobiernos de Danilo Medina. Contrató a una empresa extranjera, una empresa norteamericana, una empresa de lobby norteamericana para que de alguna manera le diseñara una estrategia para defenderse de los procesos legales que vive en la República
Dominicana. Bueno, pues el gobierno de la República Dominicana, y esto en una declaración del vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa, ha dicho que esa contratación del lobista por parte del señor Donald Guerrero es un intento de desestabilizar el orden en la República Dominicana y que tiene el objetivo de atacar al presidente Luis Abinader, a la Procuradora General Miriam Germán y a la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso. Vamos a ver un reporte sobre este tema también muy controversial que ha ocupado la opinión pública en las últimas semanas. La declaración de Homero Figueroa, vocero de la presidencia, se produce horas después que desde la barra de la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero, vinculado a un multimillonario fraude contra el Estado dominicano, anunciara la contratación de una empresa estadounidense para trabajar la imagen del imputado. El lobista es el excongresista estadounidense Cognit Mark. El congresista fue contratado por 31 millones de pesos con el objetivo de elevar hasta Washington las quejas del tratamiento contra Donald Guerrero, el involucrado en el caso Calamar, un entramado que implica el pago multimillonario de antiguas deudas del Estado dominicano con propietarios de terrenos expropiados. Homero ha lanzado la voz de alarma en el sentido de que el lobista tendrá la misión de atacar la figura del presidente Luis Abinader a nivel internacional para afectar su imagen. Rechazamos enfáticamente estas acciones destinadas a socavar la credibilidad y la integridad de las instituciones democráticas de nuestro país, expresó el funcionario en una carta publicada este viernes. En el paquete también estarían la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y la jefa del Departamento de Persecución contra la Corrupción, Jenny Berenice Reynoso. Donald Guerrero guarda prisión junto a José Ramón Peralta por el caso Calamar. Otro grupo de exfuncionarios y abogados están involucrados en este hecho que, según el Ministerio Público, sustrajeron más de 19 mil millones de pesos al Estado Dominicano. José Rivas, Central de Noticias. Ahora vamos a regresar a Bruselas con lo que fue la participación allá en la cumbre Unión Europea-CELAC, la participación del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que aprovechó el escenario para afirmar allí que República Dominicana no puede bajo ninguna circunstancia cansarse con el tema haitiano, además de que reclamó que la Unión Europea y la CELAC aborden juntas el desafío de la pobreza en nuestra región y en el mundo. Durante su participación en el cónclave en Bruselas, el mandatario también se mostró partidario de que se tomen las medidas que desarrollen los ámbitos económicos y políticos a favor de las mujeres. Se debe prestar una especial atención a la participación y contribución de las mujeres al desarrollo económico, así como a la participación de los colectivos más desfavorecidos. Nadie puede quedar al margen del futuro. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños deben trabajar juntas por un crecimiento sostenible e inclusivo que promueva la igualdad y la cohesión social. El presidente Abinader se refirió a la necesidad de fortalecer la colaboración entre la Unión Europea, CELAC, en la Organización Mundial del Comercio, que contribuya a la reforma de la organización. Podemos construir sobre una visión común del multilateralismo, sociedades cohesionadas y un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. La estrecha cooperación continúa entre nuestras regiones y va a contribuir aún más a lograr nuestros compromisos multilaterales compartidos, incluida la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y otros compromisos globales relevantes. Ambas regiones están conectadas por una de las redes más importantes de acuerdos comerciales y de asociaciones bilaterales y regionales del mundo, lo que les ha beneficiado profundamente. Estos acuerdos son un motor clave para el crecimiento y la generación de empleo.
Sostuvo que diálogo como el de la cumbre de la Unión Europea, CELAC, brinda la oportunidad de abordar abiertamente los temas de finanzas para el desarrollo, reestructuración de la deuda y prevención de liquidez para detener la crisis de la misma. Vamos a la pausa, retornamos con otros temas. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Ya tenemos la primera sala de lactancia en la ciudad colonial. Un lugar cómodo, seguro, privado y accesible para que las madres en periodo de lactancia puedan extraer y conservar de manera adecuada la leche materna. Pensando siempre en el bienestar de nuestra gente. Banco BHD y la Alcaldía del Distrito Nacional. El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que ordena la colocación del valor energético de los alimentos en restaurantes y otros lugares de expendio de comidas. La Cámara Alta reconoció a la Universidad Central del Este por sus aportes a la educación dominicana en sus más de 50 años de trayectoria académica, contribuyendo al desarrollo de esa región. En los trabajos legislativos, la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas continuó consultando diferentes sectores para concluir el estudio del proyecto de ley sobre hub logístico. Otras 20 comisiones de senadores avanzaron en el conocimiento de importantes proyectos de leyes para la nación, entre ellos el de compras y contrataciones, mientras que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibieron en el Congreso Nacional una comisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, encabezada por la consejera general de Comercio, Leslie Kiernan, para desarrollar una productiva sesión de trabajo. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Desde Proindustria seguimos innovando para hacer más fuerte la industria nacional. Con la Ley de Competitividad como nuestro eje, aumentamos la producción nacional y las exportaciones, ganando espacios en los mercados internacionales y creando miles de empleos para las familias dominicanas. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, construimos hoy la industria del futuro, más grande, más competitiva y más innovadora. Proindustria, comprometidos con la innovación y la competitividad industrial. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo
un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Años de prisión para el ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el ex vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, quien hace unos 9 meses mató durante un confuso incidente aquí en la capital a un comunicador, al señor Manuel Duncan. Fue un juicio que transcurrió rápido porque las evidencias estaban ahí. 12 años de prisión para el expresidente de la DNCD, le cantó el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Justo este miércoles se cumplen 11 meses de la muerte del comunicador Manuel Duncan, día en que, cerrados los debates en el juicio de fondo, las juezas del tercer tribunal colegiado, tras valorar las pruebas, rechazaron el pedimento del Ministerio Público y dictaron la sentencia de 12 años contra el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, que fue rechazado por los familiares de la víctima. Culpable de haber violado las disposiciones de los artículos 295 y 304, párrafo 2 del Código Penal Dominicano. El perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Manuel Taveras Duncan, en tal sentido dicta sentencia condenatoria en su contra y le condena a cumplir una pena de 12 años de reclusión mayor, a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Ajayo Hombres, CCR 21. No es justo que lo que él hizo le den solo 12 años. Eso no es justo. La familia Tavera Duncan no se siente conforme con esa decisión. Se entendía que a lo mínimo que podía ser condenado el señor Félix Alburquerque Comprés era una pena de 20 años por homicidio voluntario, pero ellos hicieron una calibración del tema desde el punto de vista de la media. Previo a conocer la decisión, Alburquerque Comprés pidió perdón por el incidente donde perdió la vida el comunicador Manuel Duncan, madrugada del 19 de agosto del año pasado. Pedirle a Dios primeramente que me perdone, que todo lo puede, eso, la señora Elena. Pedirle a los familiares de ellos también que lamento mucho y perdonen ese incidente, que independientemente de cómo ocurrieron los hechos y a pesar de que mi vida pudo haberse perdido allí también, una vida humana se perdió, una vida humana que no quería yo ni siquiera por asomo arrebatarla. Pedirle perdón a mis familiares porque también están en esto y a la sociedad dominicana. Porque se lo digo desde ahora, pídaselo a Dios que yo no soy él para perdonarlo. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado.